Hola, bienvenidos. Mi nombre es Luis Armando Amaya y esta vez hablaremos de cómo el modelo de interconexión de sistemas abiertos o modelo OSI describe el proceso de transmisión de los datos a través de una red. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, más conocido como modelo OSI, en inglés Open System Interconnection, es un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas, creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Estándares o Normalización ISO. A principios de 1980 el desarrollo de las redes de datos originó desorden en muchos sentidos. Se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y tamaño de las redes. Las redes aumentaban a la misma velocidad a la que se introducían las nuevas tecnologías de red. De la misma forma en que las personas que no hablan un mismo idioma tienen dificultades para comunicarse, las redes que utilizaban diferentes especificaciones o estándares no podían intercambiar información. La solución fue el modelo de sistema de interconexión abierto, conocido como el modelo OSI, creado por la Organización Internacional para la Estandarización ISO, el cual es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones para solucionar el problema de incompatibilidad de las redes. El modelo OSI, por medio de su estructura en capas, ofrece las siguientes ventajas. Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y sencillas. Estandariza los componentes de red para permitir el desarrollo y el soporte de los productos de diferentes fabricantes. Permite a los distintos tipos de hardware y software de red comunicarse entre sí. Impide que los cambios en una capa puedan afectar a las demás capas para que cada una realice una tarea específica con mayor eficiencia y eficacia. El modelo OSI está dividido en 7 capas o niveles, a saber, la capa física es la primera capa del modelo OSI, es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red. Se refiere tanto al medio físico como a la forma en que se transmite la información. Sus principales funciones se pueden resumir como definir las características materiales y funcionales del medio físico por los que va a viajar la comunicación o el flujo de bits, medios físicos tales como el cable de pares trenzados, el cable coaxial, el aire o la fibra óptica. La segunda capa es la capa de enlace de datos, que se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. La trama es la unidad de medida de la información en esta capa, que no es más que la segmentación de los datos. El dispositivo que usa la capa de enlace es el switch, que se encarga de recibir los datos del router y enviar cada uno de estos a sus respectivos destinatarios. La capa de red o tercera capa se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de datos se denominan paquetes. El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea en esta capa se denominan routers o enrutadores. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. La capa de transporte o cuarta capa se encarga de efectuar el transporte de los datos
desde la máquina origen a la de destino, independiente del tipo de red física que esté utilizando. Las unidades de protocolo de datos, o PDU del inglés Protocol Data Unit, de esta capa se llama segmento o datagrama, dependiendo de si corresponde al protocolo TCP o UDP respectivamente. La capa de transporte segmenta o divide los datos originados en el host emisor y los reensambla en el host receptor. La confiabilidad del transporte entre dos nodos o hosts es responsabilidad de la capa de transporte, ya que esta capa establece, mantiene y termina los circuitos virtuales de comunicación. Al proporcionar un servicio confiable, se utilizan dispositivos de detección y recuperación de errores. Si es necesario, hace la retransmisión de los datos. La capa de sesión o quinta capa del modelo OSI se encarga de administrar y controlar el enlace establecido entre dos computadores o hosts. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar la sesión establecida, reanudándolas en caso de interrupción. Además, ofrece las herramientas para que la capa de aplicación y la de presentación reporten sus problemas y los recursos disponibles para la comunicación. Es decir, realiza el control del diálogo o de la sesión entre las aplicaciones. La capa de presentación o capa 6 garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un host pueda ser leída por la capa de aplicación de otro. De ser necesario, la capa de presentación traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato o lenguaje común. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se traducen aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras o sistemas pueden tener diferentes formas de manejarlas. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos, por lo tanto, podría decirse que esta capa actúa como un traductor. La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario. Suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario. Es el nivel más alto en la arquitectura OSI, ya que define la interfaz entre el software de comunicaciones y cualquier otra aplicación que necesite comunicarse a través de la red. Las otras capas existen para prestar servicios a esta capa. Además, ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas inferiores, así como también define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, tales como el correo electrónico y el protocolo POP, Post Office Protocol, y el protocolo SMTP. También gestores de bases de datos y servidor de ficheros como el File Transfer Protocol o FTP. Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas, y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones, el número de protocolos crece sin parar. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación, sino que interactúa con los programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación, pero ocultando la complejidad subyacente. Si un computador o host desea enviar datos a otro, en primer término los datos deben empaquetarse a través de un proceso denominado encapsulamiento. Es decir, a medida que los datos se desplazan a través de las capas del modelo OSI, reciben encabezados, información final y otros tipos de información. El intercambio de información entre dos capas del modelo OSI consiste en que cada capa en el sistema fuente le agrega información de control a los datos y cada capa en el sistema de destino o receptor analiza y quita la información de control de los datos. Cada capa depende de la función del servicio de la capa OSI
que se encuentra debajo de ella. Para brindar este servicio, la capa inferior utiliza el encapsulamiento para colocar la PDU o unidad de datos de protocolo de la capa superior en su campo de datos. Luego le puede agregar un encabezado e información final que la capa necesite para ejecutar su función. Posteriormente, a medida que los datos se desplazan hacia abajo a través de las capas del modelo OSI, se agregan encabezados e información adicionales y así sucesivamente hasta llegar a la capa 1 o capa física para ser transmitidos por el medio como un flujo de bits. Luego en la capa 1 o física del computador o host receptor se van extrayendo cada cabecera a los PDU y de esta manera sucesivamente se van quitando las cabeceras hasta subir a la capa 7 o capa de aplicación. Allí se elimina la última cabecera y finalmente se entrega el mensaje original al usuario.